Continuum, Santiago de Chile. Los límites rurales y centros urbanos, también denominadas zonas periurbanas, comprenden el conjunto de localidades que no han sido integradas, al menos físicamente, al tejido urbano, pero donde una parte de la población ocupada está inserta en el mercado metropolitano de trabajo, además de tener una porción, así sea minúscula, de tierra productiva. Santiago, en Chile, despunta como una de las ciudades con más desarrollo económico y social del continente latinoamericano, siendo concebida administrativamente no como unidad, sino configurando un total de 46 comunas que conforman lo que se conoce como el Gran Santiago. En este sentido, el conjunto de las comunas periurbanas que participan de la mancha urbana de Santiago, junto con las comunas rurales, representan aproximadamente el 38% de la población regional. Sin embargo, las comunas rurales periurbanas, que por sí solas representan el 11% de la población regional, representan cerca del 70% del territorio, siendo la segunda región más importante del país en cuanto a las contribuciones que hacen anualmente al Producto Interno Bruto. Ahora bien, uno de los problemas más agudos que enfrentan no solamente en las comunas periurbanas, sino también Santiago y Chile en general, es que el porcentaje aportado al PIB, que para el año 1991 fuera del 16,4% y que para el año 2012 fue del 14,6%, es que la fuerza de trabajo antes abocada a la agricultura ha dado el salto a la producción manufacturera e industrial. Es por esta razón que las iniciativas gubernamentales de Chile al respecto de las zonas rururbanas están abocadas a la implementación de políticas públicas que lleven a cabo procesos que generen un desarrollo territorial en aras de profundizar en los altos niveles de marginalización y pobreza de dichas zonas que se encuentran en el vaivén del crecimiento del medio de las ciudades y la necesidad de salvaguardar la ruralidad, pues es de ella que la primera se sustenta. Santiago de Chile, su centralidad en lo que se denomina el Gran Santiago. Esto es un límite urbano conformado históricamente y por el cual ya se ha definido fundamentalmente la ciudad de Santiago. Así vemos cómo esta línea identifica lo profundamente urbano contra el ambiente rural. Vemos que resultan entonces dos tendencias diferentes. Por una parte, de la sustitución del trabajador rural tradicional por otro que se mantiene dedicado a las labores rurales, pero en diferentes condiciones laborales y residenciales. Y por otra parte, del aumento de habitantes urbanos que se desplazan hacia el periurbano en busca de un hábitat diferente, más relacionado con el medio natural. Recordemos que la ciudad de Santiago actualmente está conformada por 5 principales conurbaciones, lo que demuestra su continuo interés por expandir sus límites. Lo que principalmente se encuentra es un crecimiento que va de acuerdo con las vías prioritarias que van del centro hacia afuera. Las condiciones en que trabaja y habita la población rural, en su mayor parte, se encuentran bajo el predominio del trabajo estacional que se precariza debido a la vinculación hacia las empresas agroexportadoras. Además, se suman las afectaciones de esta creciente urbanización, dado que buena parte de ella reside en las 36 ciudades y pueblos del periurbano que se conforman por 9 comunas, próximos a sus lugares de trabajo, lo que a su vez influye en el mayor crecimiento de algunos centros urbanos medianos o pequeños del entorno metropolitano. Otro gran franco empresarial es el lugar dado a importantes negocios inmobiliarios, vía loteos de grandes extensiones de tierra periurbana, que hasta no hace mucho estaban plenamente dedicados a tareas agrícolas. Esta dupla entre el sector inmobiliario y la industria agrícola es lo que caracteriza el continuum de la capital de Chile y su entorno geográfico. Sabemos que la tenencia de la tierra ha sido la desdicha de Latinoamérica y Chile tampoco parece la excepción. Vemos que ha llevado a que la agricultura empresarial sea superior a la agricultura familiar. Hoy en día, las relaciones campo-ciudad se insertan en un contexto caracterizado por la aceleración tecnológica, la concentración financiera y la difusión inmediata de la información.
Para las zonas más cercanas al denominado Gran Santiago son conurbaciones rurales formadas por campesinos que solo vendieron sus parcelas. Marí Marí, pueblo, hoy vamos a hablar de la gentrificación. En el siglo XX, las grandes ciudades latinoamericanas han experimentado una fase de expansión demográfica e industrial. Un proceso que ha venido acompañando estos cambios es la gentrificación. Este fenómeno se puede apreciar con mayor frecuencia en sus áreas centrales consolidadas. Lo define como la reestructuración especial de un área urbana por medio de la inyección de capital fijo en el mercado inmobiliario, apostando a cambiar usuarios de ingresos medios o bajos por usuarios de mayor poder adquisitivo, generando así la mercantilización del suelo. Actualmente, este fenómeno de transformación urbana se ve reflejado en un incremento acelerado en el precio de venta de las unidades residenciales. Esto implica una elitización de las zonas urbanas que están sometidas a renovación, en detrimento de las familias de bajos recursos que no tienen la posibilidad de acceder a un crédito. La mayoría de ciudades latinoamericanas presentan este fenómeno, en específico la ciudad de Santiago de Chile, la cual está siendo víctima de esta práctica sistemática. El mercado residencial de tipo privado aumenta vorazmente el consumo del suelo para redesarrollarlo en beneficio del sector inmobiliario. Al abuelo de Juan le ofrecen un valor mucho menor del que estaba evaluado su predio. El valor que paga la empresa inmobiliaria privada no alcanza para compensar a su familia. Tampoco les permite una reubicación en condiciones similares a las que disfrutaban antes en aspectos habitacionales y acceso a la oferta cultural y económica de la ciudad. Los grandes emporios económicos que pertenecen al gremio inmobiliario están ampliamente respaldados por el Estado, ya que esto les facilitan políticas e instrumentos de regulación del suelo, con el fin de atraer actividades inmobiliarias, maximizando las ganancias privadas por redesarrollo urbano. Esto intentan vender la gentrificación como una mejora que traerá consigo un aumento de la oferta residencial, un espacio más amplio y una revitalización del espacio. Pero en realidad no es así. Por ejemplo, la familia de Juan va a experimentar un aumento en el costo de su vida cotidiana, va a gastar más transporte y también va a tardar más tiempo en su desplazamiento, al que estaban acostumbrados antes al vivir en una zona central, una categoría llamada pérdida de la centralidad. La gentrificación no solo se presenta desde los centros consolidados hacia las periferias, también existe un rapaz mercado inmobiliario interesado en la periferia que es tradicionalmente popular. Aunque las periferias no se hace un reemplazo de una clase social a otra, ni se varía drásticamente el stock residencial, existe una problemática muy preocupante, y es que los valores del suelo de la periferia de Santiago de Chile han aumentado drásticamente. Esto ocurre en una proporción cercana al 1000% entre 1990 y 2010. Las personas pertenecientes a los quintiles 1 y 2 deberán reubicarse en zonas satelitales pertenecientes al extrarradio regional. Esto no solo le pasa a la familia de Juan, pasa con muchas familias de bajos recursos. En la economía neoliberal, la gentrificación debe leerse con un lente crítico, ya que es una práctica global que impide el acceso a la ciudad consolidada para los más pobres. Ojalá el barrio Italia no tuviera tantos 4x4, eso yo puedo desear, porque también soy vecina no tan lejana, y que este barrio sea barrio de verdad, que esté la gente de este barrio, que no se vaya la gente de este barrio, porque he sabido que los arriendos han subido mucho, y que no suceda lo que sucede con la gentrificación. No queremos desalojamiento a la gente más pobre y humilde, que se queden acá porque ellos dan la vida y el barrio nace la gente del barrio. Entonces que quede barrio, po. Eso es lo que puede ser para este barrio. Gentrificación como fenómeno urbano es considerado como la forma en la que una población con un alto consumo de capital, tanto monetario como cultural, ocasiona el desplazamiento de otra con bajos recursos. Eso con el fin de recuperar un espacio patrimonial que responde a un evidente proceso adquisitivo de recursos culturales y artísticos. A su vez, este fenómeno da cuenta de una necesidad propia del capitalismo salvaje de renovar urbanísticamente una zona céntrica de las ciudades de América Latina, dando respuesta así a las ideas desarrollistas provenientes del imperio norteamericano e inglés desde el desarrollo de todo el siglo XX y XXI. Ya lo han intentado mencionar diferentes autores cuando de desigualdad social se trata como manifestación propia de la gentrificación en los países en vía de desarrollo de América del Sur propiamente. Dicho de otra manera, esta catástrofe espacial y paisajista llamada gentrificación ocasiona que la clase media alta acomodada y consumidora de la cultura se instale en estas zonas patrimoniales para embadurnarse en la mal llamada cultura general. De esta manera, y como se puede observar en las siguientes imágenes, la gentrificación en su esencia busca capitalizar un barrio, a partir del uso y explotación del suelo en la ciudad.
Esto manifestado en dos grupos económicos que propiamente intervienen. En un primer lugar, el emporio inmobiliario y finca raíz, y por otro lado, el imperio turístico y cultural líquido, como lo mencionaría Bauman en la crítica a la modernidad líquida. Esto quiere decir que, en últimas, el neoliberalismo es quien se encargará, o mejor dicho, se está encargando de privatizar cualquier tipo de manifestación cultural, social y política para que de esta manera se logre generar independencias mercantiles a partir de las ya mencionadas acciones humanas. Tal vez si recordamos las ecuánimes y hoy muy importantes palabras de David Harvey por allá en el 2008, cuando mencionaba que este control y apropiación de los espacios urbanos corresponde a un término que él denominó acumulación por desposición, que da cuenta de las diferentes formas en las que la burguesía mundial se encarga de despojar de sus viviendas a otras personas, naturalmente con la ayuda de la fuerza bruta policial para así acumular inmuebles, propiamente viviendas o terrenos. Tal es el ejemplo de Santiago de Chile, en donde aproximadamente desde 1992 hasta el 2002 se vio una masiva presencia de la clase media acumuladora y poseedora de capitales culturales y económicos propios de Chile. Esto teniendo en cuenta que esta adquisición corresponde a los lugares históricamente reconocidos en el Gran Santiago y sus fronteras vecinales. Al igual que en la ciudad de Bogotá, en el barrio La Candelaria, en Santiago de Chile ocurre el mismo fenómeno de gentrificación simbólica, es decir, en esta transformación del paisaje se logra ver a una multitud efervescente con ganas de consumir cultura por doquier, adquirir vivienda y tener acceso a artículos propios del capitalismo blanco mestizo, vendiéndose este como una alternativa contracultural. En cualquier sentido, la gentrificación ocasionará en gran medida la reubicación de las personas que anteriormente habitaban el barrio, viendo como fenómeno principal la invasión a zonas periféricas o pericéntricas, como sucede en Santiago. Con eso quiero referirme a dos particularidades de Santiago de Chile. Primero, a que en muchas ocasiones las personas que adquieren viviendas en estas zonas gentrificadas no las habitan, sino que por el contrario las alquilan, para que de esta manera aumente su capital económico durante el tiempo que deseen. 2. Muchas veces son privados inmobiliarios que se encargan de construir edificios de aproximadamente 10 niveles para uso residencial. No se puede dejar de mencionar que en Chile existe un subsidio a la vivienda, el cual permite que se den estas diferentes situaciones en las que las personas con un acceso monetario considerable es recompensada por el gobierno para generar dinero en grandes cantidades por la compra de terrenos en el centro de la ciudad. Es por esta razón que en Santiago y en las demás ciudades de América Latina, en estas zonas gentrificadas encontramos, además de un consumo cultural, zonas de residencia para personas académicamente desiguales. Es decir, si tienes un título universitario, perteneces a esa clase acomodada que se encarga de generar mayores casos de desigualdad social, de lo que muchas veces en sus trabajos se encargan de criticar. Como lo mencioné anteriormente, se dicen llamar contraculturales y radicales, entre comillas, pero que resultan siendo consumistas de arte, veganismo, sexualidad y ambiente capitalista. Volviendo al problema de desplazamiento humano, podemos ver que en muchos casos la invasión, tanto legal como ilegal, está presente en dicho fenómeno, ya que en estas zonas también se comienza a dar otro problema urbano que va más de la mano a la miseria y a la pobreza misma. Una respuesta desigual e inhumana en las zonas del centro de Santiago de Chile ha sido el maltrato, persecución y desplazamiento de los y las vendedoras ambulantes de la zona. Claro, esto visto como algo ilegal en términos de consumo, ya que es imposible que una persona bohemia y toda una gran apreciadora del arte no pueda apreciar la fachada de una casa antigua, museo o monumento gracias a la presencia de una persona que dedica su vida a la venta informal. Esto puede ser respuesta a un proceso de recolonización de los centros urbanos, como lo dirían Casgrain y Janoschka 2013. La convivencia en estas zonas del centro cada vez se vuelve más caótica para una persona pobre en Santiago de Chile, y el encarecimiento de la renta ocasiona finalmente el desplazamiento humano, ya que dentro de los diferentes procesos llevados a cabo se encuentra la concentración inmobiliaria y financiera, la concentración privada del uso del suelo y las construcciones que allí se ven manifestadas. Pero no se percatan aún del umbral cultural del que muchas personas en Chile no pueden acceder por falta de recursos y por la falta de oportunidades laborales, como vemos hoy en día con la presencia caótica del virus mundial. Ha dejado estancada esta población que ha vivido el día a día, romantizando así las formas en las que el capitalismo mismo ha decidido vender la manera en la que se pasa el aislamiento. La suburbanización en Chile deja de manifiesto las contradicciones de la producción espacial desigual en un sistema de producción capitalista.
en este caso el neoliberalismo, pero que han sido antes la industrialización, el keynesianismo, etc., etc., etc. Me explico. Políticas públicas que en un principio, en 1950, como parte de una agenda urbanizadora de toda Latinoamérica, pretenden la descentralización de Chile, de Santiago de Chile, el lugar donde se concentraba clases sociales, producción fabril, etc., 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 se descentraliza y se dividen las clases sociales que pasan a vivir en las periferias, en los cinturones, en la exterioridad de la urbanidad de Santiago de Chile. Pero entonces encontramos, pues bajo estas políticas públicas, encontramos una serie de características como higienización social, como la apertura de brechas sociales. Se crean suburbes de producción suburbana al norte de Santiago de Chile. Se encuentran suburbios planeados, se encuentran bosques, vías de acceso al centro de Santiago, se encuentran unas condiciones ambientales aptas para la vida, mientras que al sur de Santiago se encuentran suburbios, carentes de sistemas de agua potable, lugares donde se acumula la violencia, la precariedad, falta de planeación arquitectónica urbana, etc., etc. Esto sucede en 1950 como parte de este proceso de planeación. Posteriormente, hacia 1990, como parte de esta crisis, se empieza a intentar lo que en apariencia parece cerrar la brecha social, una apertura de la centralidad nuevamente, pero una apertura de la centralidad ¿para quiénes? Pues para aquellos que puedan acceder a ella y que se vende como una política inclusiva en la cual la mujer puede trabajar, en la cual los grupos sectarios pueden vivir, pero que en realidad no lo es, porque deja de manifiesto cómo esto también sigue respondiendo a la inmediatez, a las lógicas capitalistas bajo las cuales esta agenda de urbanización de toda Latinoamérica se ha producido. Entonces se producen barrios alrededor de la producción fabril, mientras que el norte siguen siendo pues urbes demasiado bien producidas para los grupos hegemónicos. Posteriormente, para el 2012, esta crisis se hace evidente. 10.000 personas siguen aglomeradas en periferias al norte. Entonces, políticas públicas impulsadas por bancos, cajas de compensación, fábricas, el Estado, entre públicos y privados, pretenden volver accesible la ciudad, pero para grupos especiales. Entonces, ¿quiénes pueden ingresar a esta ciudad? Personas que no tengan hijos, familias muy cortas, personas estudiadas, personas que puedan pagar estos créditos y estas oportunidades, entre comillas, que dan las empresas y los bancos para poder acceder a la vivienda. Para hablar del fenómeno de conurbación es necesario remitirse a dos documentos principales, uno escrito por el profesor John William Montoya de la Universidad Nacional y otro escrito por Henry Antonio Bauer Vera de la Universidad de Chile. Esos dos documentos, en el primero tenemos un gran contexto, el cual nos habla a partir de la gran asociación de los cambios económicos de la depresión de 1929 y la transición económica o economías de explotación y exportación, principalmente agrícola y de materias primas. Esta fue una fase sostenida en la expansión de la industria. Ocasionó un cambio demográfico, político y social que incluyó una rápida urbanización y una toma de control político por parte del Estado. Para la década del 20, el cambio económico y el papel de los países periféricos en la economía mundial buscaban explicaciones a su atraso, con lo cual se emprendió un proyecto modernizador a partir de las élites latinoamericanas desde finales del siglo XIX. En esto tendremos dos papeles bastante importantes, por lo cual se inmiscuye la planificación y urbanización dentro de la academia y el sector público, además de que se da la expansión y exportación de transnacionales de Estados Unidos, a lo cual se llama Alianza para el Progreso. El comercio interno se ve debilitado, los mineros aumentan su ganancia y el sector agrario disminuye gradualmente. La urbanización y los bienes de consumo tienen un crecimiento exacerbado, por lo cual vemos una mano de obra urbanística bastante barata y no solo en las grandes ciudades, sino en varios de los países, por lo cual llegamos a la conurbación.
Para el caso de Santiago, desde su fundación española en 1541, sobre un antiguo centro administrativo incaico, la ciudad de Santiago ha crecido en forma de mancha de aceite, es decir, un crecimiento extensivo y radial desde su centro histórico hacia la creciente periférica, como podemos verlo en algunas otras capitales de países latinoamericanos. Hasta comienzos del siglo XVII la ciudad se circunscribía en un polígono de 22,2 kilómetros cuadrados. El río Mapocho, la avenida Bio Higgins, el Cerro Santa Lucía y la avenida Americana, área conocida hoy como Centro Histórico. Y muy pronto comenzaría a ampliarse hacia el norte del Mapocho en el área denominada La Chimba. En 1895 la superficie de la ciudad era de 24,5 kilómetros cuadrados y correspondía aproximadamente al territorio de la actual comuna de Santiago Centro, aunque esta ocupando parte de lo que hoy sería Recoleta, Quinta Normal y Providencia. En esta época, Santiago estaba prácticamente circunscrita al sistema de circulación ferroviario llamado Anillo de Hierro, que recorría desde Estación Mapocho a través del actual Parque de los Reyes, Avenida Matucana, Avenida Exposición, Avenida A. Carlos Baldovios, Parque Bustamante hasta Plaza Baquedano. Ya en aquella época Santiago concentraba el poder económico y político, sobre todo en la zona hacia el interior del Anillo de Hierro, donde vivían las familias adineradas y de posiciones sociales privilegiadas. En 1940, Santiago contaba con una superficie urbanizada de 110,17 kilómetros cuadrados. Esto hace referencia a casi una sexta parte de la superficie que contiene actualmente Santiago. Y a partir de entonces, la ciudad comienza un acelerado proceso de expansión y crecimiento que continúa hasta hoy. Las políticas de vivienda social implementadas por el Estado durante las décadas de 1960 buscaron satisfacer la demanda por vivienda de parte de una nueva población urbana proveniente de las regiones rurales, ya que el proceso de industrialización hacía que las personas migraran hacia las grandes ciudades en busca de una mejor calidad de vida. Generalmente los terrenos utilizados para construir esta demanda de viviendas se ubicaban en las periferias de la ciudad, por lo que el mismo fenómeno de conurbación nos conlleva a esto, ya que la conurbación hace que se creen nuevas periferias y con ello menor accesibilidad a servicios y recursos para la población. En la década de 1970 el crecimiento de Santiago comenzó a ser visto desde un enfoque puramente neoliberal, reduciendo a un tema de escasez de suelo urbano para luego liberar a cada terrenos y abrir paso a un nuevo fenómeno, la especulación de terrenos más allá de las periferias, dando paso también al modo mercantilista con que sería tratado el suelo urbano durante los últimos 30 años en Santiago como en otras zonas a nivel Latinoamérica. Durante la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento en extensión hizo que Santiago se fusionara paulatinamente con otros centros urbanos cercanos, como lo es Maipú, San Bernardo, Puente Alto, Quilicura o Las Condes, convirtiéndose en la actual conurbación compuesta por 37 comunas interdependientes entre sí. Metropolización. El crecimiento de las ciudades de América Latina responde a un proceso de globalización y adaptación de la economía mundial, generando así procesos industriales que a su vez van dando como consecuencia un cambio urbano de las ciudades, como por ejemplo la distribución de las actividades económicas dadas en Santiago de Chile y asimismo la fuerte concentración económica y demográfica en la región metropolitana de Santiago. A partir del desarrollo de estas actividades en la ciudad, se ha podido ver un cambio dentro del paisaje y además un fenómeno de segregación social, en donde, en términos económicos, la pobreza ha tenido una distribución espacial desigual, puesto que en sectores periféricos se muestra una baja calidad de vida, mientras que en áreas metropolitanas cada vez se evidencia un enriquecimiento a partir de la explotación del suelo.
Los procesos de metropolización empresarial se ven enmarcados dentro de las problemáticas de la economía territorial y la economía del suelo. Estos derivan de la necesidad de conectar los centros económicos de las ciudades con las periferias y el contexto rural. En la búsqueda de fortalecer estas dinámicas se presenta una expansión de los centros empresariales dentro de la ciudad para acceder a otros núcleos que, si bien no son centrales, resultan útiles y beneficiosos para las dinámicas de crecimiento económico de las empresas. Los procesos de urbanización se caracterizan por tener avances y crecimientos diferenciales dentro de cada ciudad. Sin embargo, se pueden establecer tres momentos generales: una fase incipiente, una moderada y una avanzada. En estos aspectos se pueden observar que a medida que avanza el crecimiento de la ciudad, los centros empresariales van cooptando diferentes espacios. Asimismo, se redefinen las dinámicas de las zonas donde hay un núcleo de crecimiento espacial, pues este núcleo requiere unas necesidades diferentes tanto en espacio como en bienes y servicios. Si bien es cierto que en los índices económicos manejados por la Banca Mundial se refleja un incremento en el crecimiento económico de un país ligado al desarrollo de su núcleo empresarial, este a su vez trae consigo diferentes tipos de problemas políticos y de gobernabilidad. Como consecuencia de esto, los beneficios que brinda este crecimiento económico pueden no ser distribuidos equitativamente sobre los territorios, segregando a la población y afectando al bienestar social. El Estado de Chile ha tenido unos procesos de metropolización, dinámicas dentro del contexto de la globalización tendiente a actuar de manera segregada. Se ha visto de manera aguda un tamaño demográfico aumentado, en donde esta ciudad cuenta con casi el tercio de la población total del país, cercana a los 5 millones de habitantes. A causa de esto, se agudizan los principales problemas socioespaciales, dificultades en la movilidad y la fuerte degradación ambiental en temas de contaminación, y junto a ello el problema de la periurbanización apoyada por la metropolización empresarial y las dinámicas neoliberales del país. Si bien estas dinámicas centro-periferia cuentan con un gran rendimiento con que se benefician no solo las empresas sino el Estado, no estará de más ver sus efectos secundarios. Es así como los efectos ambientales latentes. Su responsabilidad recae directamente a las políticas insuficientes que han dejado al territorio sin capacidad de retroceso en su problema de degradación del entorno. Vemos como uno de los principales problemas se halla en la contaminación atmosférica, que afecta a la salud de niños y adultos, siendo así un asunto de salud pública. Un factor a tener en cuenta son las particularidades geográficas de Santiago con sus características meteorológicas, pues no cuenta con un factor natural que ayude con la dispersión de los agentes contaminantes como se puede encontrar en otras ciudades de la TAM. Sumado a ello, el patrón de vientos superficiales arrastran gran cantidad de partículas contaminantes de las industrias cercanas a la ciudad. Para los años 90, la ciudad estaba en un punto crítico debido al flujo de vehículos a los que se le ha dado prioridad en la ejecución del diseño de la ciudad y su necesidad de periferia, con el crecimiento desmedido y pocas políticas que midieran sus impactos. En la ciudad hay un gran tráfico circulando diariamente de igual manera desmedido, principalmente por automóviles privados, punto de debate para la disminución de este efecto desde el Estado chileno.